Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre el tratamiento de las condiciones dentro de Java utilizando Eclipse. Mira, vámonos directamente a Eclipse para explicarte algo muy importante acerca de este tema. Mira, para evaluar condiciones dentro de Java tenemos pues algunas instrucciones. Esa instrucción para evaluar condiciones, una de ellas se llama if. Es el condicional if y tenemos como algunas reglas para evaluar estas condiciones cuando se cumple una expresión como verdadera o no. Mira, por ejemplo, vamos a usar if para especificar un bloque de código que se va a ejecutar, es decir, si esa condición es verdadera, lo que está dentro del if pues va a resultar ejecutándose. Mira, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a poner una variable que se llame, por ejemplo, edad igual a, no sé, 50 años. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, podemos decir if, abrimos paréntesis, es una alternativa. Si la edad es mayor o igual a 50, entonces se va a ejecutar una instrucción. Si solamente es un comando, una expresión la que se va a ejecutar, no es necesario indicar las llaves, porque para poder agrupar un conjunto de instrucciones que se van a ejecutar después de un if, se pueden colocar llaves para agrupar todas esas instrucciones a ejecutar. Mira, vamos a hacerla. Aquí, por ejemplo, vamos a poner que nos imprima print ln, algo así, eres mayor de 50 años, por ejemplo. No olvidemos el punto y coma. Entonces, si solamente es una instrucción la que se va a ejecutar cuando se evalúe esta expresión dentro del if, pues no vamos a colocar llaves. Pero, por ejemplo, si vamos a ejecutar más de una instrucción, por ejemplo, que pongamos otro mensaje, queramos que esa instrucción forme parte del mismo bloque de instrucciones que se van a ejecutar dentro del if, debemos de encerrarla entre llaves, porque si no, lo que va a suceder es que la lógica va a ser diferente. Mira, vamos a hacer lo siguiente y vamos a imprimir este mensaje: soy un programador. Entonces aquí tú esperarías que, por ejemplo, cuando sea 50, entre el if, lo evalúe y se va a ejecutar la primera instrucción. Bueno, aquí lo que va a suceder es que si nosotros queremos que este conjunto de instrucciones sean ejecutadas solamente si la expresión es verdadera, lo que debemos de hacer es agruparlas entre llaves, ¿ok? Porque si no, los resultados pueden ser diferentes, ¿ok? Imagínate que estás modificando variables y que solamente quieres que esas variables se modifiquen si la condición es verdadera. Entonces es muy importante que tomes en cuenta esto. Para agrupar instrucciones dentro de un if vamos a utilizar llaves. Ok, ahora fíjate, tenemos la segunda alternativa, la instrucción de else. Y se va a usar else cuando vamos a especificar un bloque de código, pues que se va a ejecutar si la primera condición no es verdadera, es decir, es falsa. Es decir, es la alternativa que tenemos si la primera condición no se cumple. Entonces fíjate, después de un if puede ir un else, no es estrictamente necesario que vaya, como lo estás viendo. En este momento no tengo ningún error. Entonces, si nosotros queremos evaluar una opción alternativa, por ejemplo, else, aplican las mismas reglas. Si solamente es una instrucción, pues vamos a poner, por ejemplo, así. Y vamos a dejar este mensaje así. Cuando se evalúa la expresión
si la edad es mayor o igual a 50, eres mayor de 50 años, y si no, pues no eres mayor de 50 años. Algo muy sencillo. Si solamente es una instrucción, no son necesarias las llaves, pero si va más de una instrucción, sí son importantes las llaves. Por ejemplo, pasa lo mismo porque vamos a agrupar un conjunto de lógica dentro de un bloque u otro, ¿ok? Puedes observar también que aunque tenga una instrucción, por ejemplo en el else, también son válidas las llaves. Esto es perfectamente válido. Sin embargo, la recomendación es que si vas a utilizar pues más de una instrucción, no se te olvide colocar las llaves para agrupar las instrucciones. Ahora fíjate, si tenemos una estructura condicional if, puede ir un else. Estrictamente, como te comentaba, no es necesario que exista una estructura else. Fíjate, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Es muy sencillo. Esos ejemplos que nosotros te mostramos aquí en Math House son básicamente para que tú entiendas los conceptos. Hay otro tipo de videos que nosotros vamos a ir generando donde no nos vamos a detener, digamos, en detalles como estos. Simplemente vamos a explicar un tipo de cosas un poquito más complejas una vez que tú hayas entendido las bases. ¿Ok? Esa es la forma en la que nosotros vamos generando nuestro contenido. Entonces fíjate, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una estructura condicional que se llama else if. Imagínatela como una forma en la que si una condición no se cumple, validamos o generamos otra condición a ver si se cumple. Y si no se cumple esa, pues generamos otra a ver si esa se cumple. Y si no, podemos estar repitiendo esas estructuras condicionales conforme sean necesarias hasta que una condición pueda cumplirse. Y si no se cumple ninguna de ellas, entra la estructura else. Entonces fíjate, voy a quitar esto de aquí, voy a limpiar esto y voy a hacer un ejemplo similar a esto. Entonces fíjate, ahora voy a empezar a validar con un poquito de lógica diferente. Entonces voy a poner, si la edad es mayor o igual a, por ejemplo, un año, y ahora voy a utilizar los operadores de relación. Entonces, por ejemplo, aquí está. Y, por ejemplo, si la edad es menor o igual, supongamos a 5 años, pongámoslo a 6, ¿ok? Vamos a evaluar si la edad es, por ejemplo, de un niño de kindergarten, por ejemplo, ¿no? Bueno, al menos hablando de el país en el que me encuentro, que es México. Entonces vamos a poner este mensaje, eres de kindergarten, por ejemplo. Ahora, si eso no se cumple, podríamos evaluar otras condiciones. Y si tú te fijas lo que te acabo de comentar, si solamente tengo una instrucción, no son necesarias las llaves. Ahora fíjate, vamos a evaluar otra condición. Else if, si no, si, por ejemplo, la edad ahora es mayor a 6 y por ejemplo que sea la edad que sea menor o igual a 12, aquí finaliza nuestra condición donde se tiene que cumplir si la edad es mayor a 6 y edad menor o igual a 12, ambas condiciones se tienen que cumplir para que el bloque de instrucciones o la instrucción que está dentro del else if se cumpla. En este caso, si eso se cumple, le vamos a poner eres de primaria, por ejemplo. Ahora, si eso no se cumple, pues podemos generar otra estructura condicional. Fíjate, ahora podemos decir que si la edad es mayor a 12 y menor o igual, por ejemplo, a 15, aquí en México al menos se estudia la educación secundaria. Que eso no se cumple. Ok, vamos a probar si es mayor a 15 pero menor o igual a 18, eres de bachillerato. Aquí al menos en México ese es el nivel medio superior.
¿ok? Y podemos decir como última condición, podemos decir por ejemplo que si es mayor a 18, así nada más, eres de nivel superior. Algo así. Ay, perdón. Algo así. ¿Ok? Ahora podrás preguntarte, ¿y qué pasa con el else? Pues bueno, vamos a agregar un else para aquel valor que se nos haya olvidado y que no esté considerado en este rango de datos, al menos para la edad. Entonces podemos poner edad no considerada. Ahora sí, con esta estructura condicional hemos visto cómo se pueden armar lógica utilizando expresiones relacionales, operadores lógicos, bloques de instrucciones y las instrucciones condicionales como if, else if y el propio else. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, pues fíjate. Si yo modifico la edad, deberá cumplirse alguna de estas condiciones. Mira, a ver, vamos a ver si es cierto. Si no hicimos algo mal, pues todo va a funcionar correctamente. Entonces, por ejemplo, la edad es 23. Vamos a evaluar este programa a ver qué es lo que hace. Vamos a ejecutarlo por ahí. Y el 23 debe de entrar en el rango de edad mayor a 18. ¿Ok? Eres de nivel superior. Ok, es cierto. A ver, vamos a probar uno que sea, por ejemplo, 18. ¿Ok? Que está en un límite entre el bachillerato y el nivel superior. En teoría, con la ejecución, si no tenemos ningún error de lógica, debe ser bachillerato. Y es correcto. ¿Qué pasa si ahora, por ejemplo, pongo la edad de un año? Entonces, vamos a poner ahí y me dice que soy de kindergarten. ¿Okay? Pero fíjate, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo agrego la edad 0? Que no se ve aquí en ninguno de los rangos. Fíjate. Entonces, si la edad es 0, no entra a esta instrucción, ni a este bloque, ni a este, ni a este, ni a este. Y por lo tanto, la edad pues no está considerada. ¿Qué pasaría si pongo, por ejemplo, un número negativo? Ok, vamos a ver dónde entra. Pues tampoco entra en ningún rango. Ah, ¿qué pasa si pongo un valor, por ejemplo, de así grandísimo? Pues también debe de cumplirse. Y la que se debe de cumplir pues es este bloque porque es mayor a 18. Y sí, mira, eres de nivel superior. ¿Ok? Entonces, a través de este ejemplo, lo que he tratado de mostrarte es ver cómo se forman condiciones utilizando la estructura condicional if y sus variantes. Si tú te fijas, cuando la empezamos a armar, solo fue necesario indicar una expresión y luego al menos una línea de códigos. No puedes utilizar una estructura condicional, digamos, vacía. El compilador te va a dar una alerta, ¿ok? Porque sería una lógica vacía que pues no se va a ejecutar. Luego, si tú lo deseas, si tú quieres evaluar, debes de formar bien tus condiciones, como en este caso con estructuras condicionales else if, para ir armando las estructuras de bloque de código que sean necesarias. Y luego, si así lo consideras, puedes utilizar una estructura else. Esto se puede simplificar con una instrucción que se llama switch, que lo vamos a ver en un siguiente video. Bueno, muchas gracias por ver este video. No te pierdas los siguientes porque empezamos a entrar a un escenario donde vamos a comenzar a generar un poquito de código más complejo. ¿Ok? Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.